Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hola, soy Pedro, soy pescador. Primero de oficio, después de hombres. A eso me invitó Jesús. Aunque mi nombre original es Simón, hijo de Jonás, y mi hermano Andrés, quien fue el que me llevó a conocer a Jesús. Soy originario de Betsaida, pero después fui a radicar a Capernaum con mi familia. Junto con mi hermano Andrés éramos discípulos de Juan el Bautista. Pero al conocer a Jesús, si ustedes lo hubieran visto, si ustedes lo hubieran oído hablar, imposible decirle no a seguirlo. ¿Saben cuáles fueron las primeras palabras que me dijo? Venid en pos de mí. ¿Y saben cuáles fueron las últimas? Sígueme tú. En nuestro primer encuentro, el Señor discernió de inmediato mi naturaleza. Por eso me cambió mi nombre, o más bien me puso un sobrenombre, Cefas en arameo, o Pedro en griego, que ambos significan piedra. Al igual que los primeros discípulos, recibí 3 llamamientos de parte de Jesús: a que viniera a ser su discípulo, a que le acompañara constantemente y a que fuera uno de sus apóstoles. Quiero platicarles algo de mi personalidad. Nunca fallé en cuanto a seguir a Jesús, aunque reconozco que tropecé varias veces. Era rudo e impulsivo y a menudo hablaba sin pensar. Reconozco mi gran falla al negar a mi maestro 3 veces antes que cantara el gallo durante su juicio. Y no tienen idea cuánto lloré amargamente por esa situación. Pero déjenme decirles, la fidelidad a Dios puede compensar nuestra infidelidad más grande. También tuve problemas para tratar como iguales a los cristianos gentiles. El Señor tuvo que tratar eso conmigo, tenía que moldearme y conformarme a su carácter. Pero es mejor ser un seguidor que fracasa y se levanta que uno que fracasa al seguir. Me convertí en uno de los líderes reconocidos de los discípulos de Jesús. Y junto con Jacobo y Juan, fui uno de los 3 de su círculo íntimo del Señor. Fui la primera y gran voz del Evangelio durante y después de Pentecostés, iniciando una gran labor de evangelismo a los judíos. Pero también en Hechos 10 abrí la puerta del Evangelio a los gentiles, al tener mi encuentro con Cornelio y su familia, haciendo uso así de las llaves de que el Señor Jesús me había hablado en Mateo 16. No hay en las Escrituras referencias de dónde morí. El Señor profetizó en Juan 20:19 que moriría crucificado. Contrario a lo enseñado por la Iglesia romana, no soy vicario de Cristo, ni cabeza de la Iglesia. La Escritura declara que Cristo resucitado es la cabeza de la Iglesia. Esto se afirma en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Aunque participo activamente en el inicio de los hechos, después no se escribe nada de mí, sino Pablo, quien ocupa un papel más importante en la expansión del Evangelio. Ya con unos años vividos y con el carácter más controlado y maduro, escribo 2 epístolas. De hecho, soy testigo presencial tanto de su ministerio, muerte, así como de su resurrección y de su ascensión al cielo de Jesús. Todavía recuerdo aquellos varones con vestiduras blancas que nos decían al ver al Señor subir: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Por eso prediqué tanto de la esperanza viva
y la herencia perfecta que todos los cristianos tenemos reservada en el cielo. Nunca pude haber sido obispo de Roma durante 25 años, como tradicionalmente refieren. Fui muerto aproximadamente en el año 68, por lo que debía haber estado en Roma desde el año 43, que cotejado con las Escrituras, pues esto parece imposible. Pablo escribió a los romanos alrededor del 65 a 67 y manda muchos saludos a 30 hermanos que estaban presentes en la iglesia, sin que yo figurara en esa lista de hermanos. En la iglesia estaba en la casa de Aquila y Priscila y hubiera hecho referencia de mí por haber estado en ese lugar. Otro dato, cuando Pablo llegó a Roma en el año 60, se dio cuenta que los judíos de allí no sabían nada del Evangelio y no soy mencionado entonces. Hablaremos de la primera carta que escribí, a la cual se llama Primera Epístola Universal. Y el día de hoy solo daremos una breve explicación panorámica sobre su contenido. Yo mismo soy el autor. Me declaro en el capítulo 1, versículo 1, que yo mismo soy el autor, aunque existen comentaristas que dudan de mi autoría por la belleza lingüística del griego con que fue escrita. Al ser yo pescador de oficio, consideran que no podría tener ese nivel de la lengua griega. Pero dada la importancia del comercio de la pesca, pues a eso me dediqué mucho tiempo, pues hacía uso común del griego. Debo reconocer a Silvano, quien es Silas, amigo y colaborador también de Pablo, su gran ayuda a quien le dicté lo que Dios me reveló. En el capítulo 5, versículo 12, hago referencia de esto. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Le escribí aproximadamente entre el año 63 y 64 después de Cristo. Yo mismo menciono que estaba en Babilonia. Esto se corrobora en el capítulo 5, versículo 13. Hay comentaristas que consideran que estaba en Roma. Y eso se piensa porque fui martirizado y muerto por Nerón, emperador romano entonces, tal como fue predicho por mi Señor. Las consideraciones de que estaba en la Babilonia mesopotámica son más probables. A Roma no se le llama Babilonia, sino hasta en el Apocalipsis, entre el 90 y el 96. No escribí en términos apocalípticos, sino más bien en un lenguaje sencillo. Babilonia no es una expresión secreta o mística mayor que Ponto, Asia o Galacia. Hago referencia a la iglesia de Babilonia al igual que de las ciudades mencionadas. Además, Babilonia ya no era la gran capital de antes, más bien estaba habitada por judíos a quienes les había predicado del Señor. ¿A quién se la destino? ¿A quién le estoy mandando esta carta? Les escribí a los judíos cristianos dispersados en esta región, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, regiones del gran imperio romano en el año 64. Y vamos a ver en este mapa de estas regiones y que actualmente pertenecen al país de Turquía. Es en la zona norte de esta región de Asia Menor, como se le llamaba, donde está dirigida esta carta a las iglesias de estas zonas. Y más abajo se aprecia dónde está la Babilonia de Mesopotamia. Es muy posible que las iglesias de estas regiones hayan sido evangelizadas por las iglesias de la región sureña de Asia Menor, establecidas y visitadas y ministradas por Pablo. Y mi propósito al escribirles esta carta era que fuera leída y pasada de mano en mano, pero también tiene el propósito que sea leída por todos los creyentes en cualquier lugar del mundo, como ustedes. ¿De qué trata? La temática y características particulares de esta carta. A pesar de la persecución generalizada por Roma y su emperador Nerón, el cristianismo seguía avanzando. Y por otro lado, también existían persecuciones locales por los mismos judíos contra los judíos cristianos, que provocaban dolor y aflicción
al recibir y profesar su fe. Esos sufrimientos no mermaban su amor a Cristo ni los desanimaba por esparcir el Evangelio. Años más adelante, en el año 70, Jerusalén es destruida y es parte de la culminación del sufrimiento y la persecución que el pueblo de Cristo seguía sufriendo. Mi propósito central es alentarlos en esos tiempos de sufrimientos. Y así como seguramente actualmente también ustedes viven penalidades y sufrimientos en algún tipo. Todavía en algunos países y regiones alejadas de las grandes urbes hay persecución y violencia física por ser seguidor de Jesús. Sé que en estos tiempos andan viviendo preocupados por la pandemia del COVID-19, que ha provocado enfermedad y muerte en muchos cristianos y no cristianos. Déjenme exhortarles a que se mantengan firmes en la fe. El sufrimiento que en esta tierra vivirán es pasajera, será pasajera. La herencia que nos espera ya en el cielo es perfecta y no sufrirán ya más. Al escribir esta carta, hago uso de varias imágenes muy especiales para mí, porque también mi Señor Jesús las usó para revelarme ciertas verdades. El Señor me sobrenombró Pedro, piedra, y yo hago alusión de que en la iglesia, como una casa espiritual compuesta por piedras vivas, todos somos piedras vivas, todos los creyentes, usted, yo, somos piedras vivas, estamos edificados sobre Cristo como fundamento, y esta idea es concebida de Cristo mismo. En el capítulo 2, versículo 5 de esta carta que escribí, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Él mismo me animó a cuidar de la iglesia, así como lo hace un pastor con las ovejas. Por lo que también hago uso de la alegoría de pastores y ovejas. En el capítulo 2, versículo 25 dice: porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. También hago uso de muchas referencias de las Escrituras de lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. De hecho, proporcionalmente, comparada con cualquier otra carta de las Escrituras, hago el mayor uso de referencias del Antiguo Testamento. Y esto para que hubiera una identidad con los judíos quienes leían estas cartas, quienes conocían perfectamente la ley, las profecías, y entendieran y se relacionaran sus expresiones de la carta y de las antiguas escrituras con la vida cristiana. Le recuerdo a Moisés, por ejemplo, en el llamamiento a la vida santa, referido en Levítico 11:44, que dice: y seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Insisto en afirmarles al profeta Isaías, que dijo que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Recordarían al rey David, que hablaba diciendo: la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, siendo Cristo quien vino a ser esa cabeza del ángulo. Salmo 118:22. Además, debía recordarles que era nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, y que debían anunciar cómo Dios los sacó de las tinieblas de Egipto para traerlos a la luz admirable, siendo Cristo esa luz. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así también recalco a través de esta carta en la doctrina, que tiene mucha armonía con las de las cartas de Pablo, insistiendo particularmente en la gracia de Dios y la gloriosa esperanza de la segunda venida de mi Señor. A pesar de los sufrimientos que inevitablemente tendremos que seguir por Cristo, que ciertamente no serán eternos, solo por un breve, corto tiempo, para que sea probada nuestra fe.
En una forma general, destaco los sufrimientos de Cristo y su valor expiatorio, el sufrimiento del creyente con su Señor. Hablo sobre la regeneración, la iglesia y el sacerdocio de todos los creyentes, la resurrección y la gloriosa venida de mi Señor. Así que hay buena doctrina y sus exhortaciones que recomiendo son claras y precisas. Me resulta importante enseñar sobre la aplicación a la vida práctica. No se puede obedecer al Señor y ser su seguidor en teoría. Es necesario vivir la vida en Cristo. A partir del próximo domingo iniciaremos con el estudio del primer capítulo de esta carta y después se irán espaciando en domingos alternantes de septiembre y de octubre con otros hermanos que nos apoyarán. Así que, hermanos, tomen sus apuntes, lean con calma, con deseos de conocer perfectamente la estructura de mi carta, léanla varias veces, léanla en las diferentes versiones que existen para que podamos ser enriquecidos al estudiar y meditar sobre esta carta que escribí. Quiero invitarles a orar. Padre Celestial, te agradecemos la bendición y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de escudriñar, Señor, cómo fue escrita, por quién fue escrita, las situaciones contemporáneas de cuando se escribió, a quienes fue dirigida y cómo nosotros somos alimentados al recibir tu palabra ahora impresa para nuestras vidas. Te suplicamos que el estudio de tu palabra pueda llenar nuestros corazones, llenar nuestras esperanzas, disipar nuestros temores y nuestros miedos, y que, Padre Santo, vivamos confiados en que tú eres el Señor de señores. Te agradezco, Señor, que estés con nosotros y queda también con cada uno de mis hermanos allí en sus casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, nos veremos el próximo domingo. Dios les bendiga.